Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, en esta noche. Amén. Aquí en Italia, bendito el nombre del Señor. Un domingo más para poder seguir estudiando. Amén. Este curso tan hermoso, que es el periodo intertestamentario. Hoy vamos a empezar un nuevo periodo, una nueva etapa dentro de todo este periodo, ¿verdad? Que es el periodo griego. La historia sigue avanzando y ya entramos en un periodo donde no hay nada escrito de lo que ocurrió directamente allí, aunque vamos a ver que ya el Señor, 200 años antes, aproximadamente en los días de Daniel, ya había hablado acerca de este periodo. Así que vamos a empezar tomando un pasaje de la Escritura. Tenga la Biblia a mano. Ya sabe que el buen estudiante siempre tiene la Biblia y un cuaderno y un lapicero, un lápiz, ¿verdad? Para tomar notas. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que hace siempre un buen estudiante. Y vamos al libro de Daniel, libro del profeta Daniel. Daniel en el capítulo 8. Maravilloso el nombre del Señor. Daniel, capítulo 8. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a considerar el versículo 15 en adelante. Amén. Daniel capítulo 8, versículo 15 en adelante. La palabra del Señor entonces la leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno como apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reino de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Hasta allí la palabra del Señor. Amén. Y vamos a orar para empezar este periodo tan significativo en las Escrituras. Padre que estás en los cielos, gracias. Te damos, Dios mío, por permitirnos entrar a una etapa más dentro de este curso, de este estudio, Señor, para poder contemplar primeramente cuán exacto, aleluya, son tus, Señor, tus dichos, tus palabras, cuán profundas y cuán verdaderas, Padre de la gloria. Tú que conoces el pasado, presente y futuro, Dios mío. En este estudio que vamos a ver como tú, Señor,
le mostraste a tu siervo Daniel hace 200 años antes. Todas estas cosas que acontecieron en la historia, que para nosotros ahora es historia, Señor, pero para los días de tu siervo, Padre de la Gloria, aún no habían acontecido. Yo te pido que en esta hora nos des la sabiduría de lo alto, porque, Señor amado, sin ti nada podemos hacer. Bendice la vida de mi hermano y de mi hermana, Señor, que en esta hora va a recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Saluda a mi hermana Goris también, que acaba de entrar. Eh, Hermana, hemos tomado Daniel capítulo 8, versículo 15 en adelante. Si puede tener la Biblia abierta en Daniel capítulo 8. Hoy vamos a analizar este periodo que me gusta mucho. ¿Y sabe por qué me gusta mucho? Porque es un periodo que, a pesar que no encontramos sucesos del momento, ¿verdad? En las escrituras, eh, hay profecías que se cumplen. El periodo griego y su rey primero van a ser cumplimientos proféticos que el Señor le había mostrado a Daniel, probándonos una vez más la veracidad y la autenticidad de la Biblia. Amén. Pero vamos por partes. Vamos a entrar primeramente en lo que significa, ¿verdad? A grandes rasgos, el periodo griego. Este periodo, que es posterior al periodo persa, habíamos estudiado ya el periodo persa, ¿verdad? Tocamos el periodo babilónico, el periodo persa, y ahora empezamos con el periodo griego, que es el que sigue al periodo persa. Bendito el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Cecilia también, que se une. El periodo griego va a empezar en el año 331 antes de Cristo. Es decir, allí termina el periodo persa y empieza el periodo griego, que va a durar en su extensión máxima hasta el año 167 antes de Cristo. Aunque ya vamos a ir viendo algunos cambios que van a acontecer en ese periodo griego. Hemos leído la escritura, hermano, y vamos a analizarlo de acuerdo avancemos en el estudio. En el versículo, ¿verdad? 21 del capítulo 8 de Daniel, dice algo muy interesante. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y nosotros empezamos a ver el capítulo 8, hay una visión que tiene Daniel. Nótese que es en el tercer año de Belsasar. ¿Quién era Belsasar? Escríbalo allí en el chat. ¿Quién fue Belsasar? Bendito el nombre del Señor. ¿Quién fue el rey Belsasar? A ver si lo recuerda y si lo tiene claro. Bendito el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermana Cecilia. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién fue Belsasar? Porque dice que esta visión la tiene Daniel en el tercer año del reinado de Belsasar. Es muy importante entender esto para que nosotros veamos cómo Dios se anticipa a todas las cosas. Amén. Nadie. ¿Quién fue Belsasar? Eh, no fue el hijo de Nabucodonosor, fue el rey persa, fue el rey, perdón, babilónico, el último, ¿verdad? Fue digamos, el hijo, amén, el hijo del último rey babilónico que se llamó Nabonido. Y Belsasar, gloria al nombre del Señor, pues fue el último, ¿verdad? Dios bendiga a nuestra hermana Glendy que acaba de entrar. Hermana, abra la palabra en Daniel capítulo 8. Entonces, ese rey Belsasar gobernó 10 años en Babilonia, 10 años.
En el tercer año de su reinado, Daniel tiene esta visión, la visión del carnero y del macho cabrío. El carnero, dos cuernos, como habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Un cuerno era más grande que el otro, simbolizando cuál de los dos reinos era más poderoso. Y el macho cabrío, con un cuerno prominente, viene y vence, ¿verdad? Empuja, quiebra, hiere al carnero de dos cuernos y lo pisotea, y nadie pudo librarle de su poder. Como habíamos visto en el capítulo 21, perdón, en el versículo 21 de Daniel 8, nos dice que ese macho cabrío es el rey de Grecia. Lo interesante de esto es que cuando Daniel recibe esta visión, Grecia no existía como un reino. Lo que existían eran pequeñas ciudades, pequeñas, eh, le llamaban ellos, ¿verdad? Se me fue el nombre, que tenían los griegos, polis, las polis griegas, pero no era un reino griego. Por eso dice el primer rey, ¿verdad? El cuerno grande que estaba en el que tenía el macho cabrío fue el primer rey de Grecia. Porque Alejandro Magno en la historia es quien va a asumir el poder militar y va a lograr unificar a todas esas ciudades griegas. Alejandro Magno fue hijo, y es un poco de historia, ¿verdad? Fue hijo del rey Filipo II de Macedonia. Alejandro Magno era macedonio, que era una de las ciudades que conformaban las polis griegas. Estaban los atenienses, estaban los corintios, estaban muchos otros también pueblos, los espartacos, ¿verdad? Los espartanos eh, si usted vio la película, por ejemplo, 300, ahí sale esa historia. Y todos esos reinos, todas esas pequeñas ciudades, los une Alejandro, convirtiéndose en el primer rey del imperio griego. Y la Biblia ya lo estaba manifestando antes que eso sucediera. Dios es tan grande que para él el futuro es pasado. Le muestra a Daniel estas cosas como si ya hubiesen acontecido. Y este cuerno grande, ¿verdad? Se convierte o es una representación de Alejandro Magno, el primer rey, gloria al Señor, griego. Y este hombre va a conquistar el mundo conocido. Amén. En el año 331, como lo vamos a ver en un momento, va a derrotar a el último rey persa y por ende se va a convertir en el imperio dominante del mundo conocido y se va a esparcir lo que se va a conocer en la historia, se conoce hasta el día de hoy como el helenismo. ¿Qué es el helenismo? No sé si usted ha escuchado esa palabra, ¿verdad? Helenismo. Y el helenismo, que es muy importante también para entender los días de Jesús, el helenismo es la influencia de la cultura griega que se va a propagar por todo el mundo conocido. Es decir, mientras los persas gobernaban, y hablando propiamente de los judíos, no había ningún problema en cuanto a la cultura. Los judíos seguían practicando su ley, seguían vistiéndose como ellos tenían siempre la costumbre, seguían teniendo sus propios normas de vida. Pero cuando entra Alejandro y quiere impartir en el mundo entero su influencia helenística, es decir, la cultura griega, van a haber ciertos cambios en todo el mundo. Por eso, cuando Pablo y los apóstoles inician su viaje misionero,
Todas esas naciones, las cuales Pablo visita, ¿qué idioma hablaban? ¿Quién lo escribe ahí rápidamente? ¿Qué idioma hablaban todas las naciones que Pablo visitó, recorrió, ¿verdad? Predicando el evangelio. ¿Qué idioma hablaban? ¿Cuál era el idioma universal en los días de Jesús y en los días de Pablo en el mundo conocido? ¿Quién lo escribe? Bendito el nombre del Señor. Amén. El griego, el griego. El griego vino a ser el idioma universal. ¿Por qué? Porque cuando Alejandro Magno conquista el mundo, imparte su cultura, se propaga por todo el mundo. Su idioma, su forma, aún hasta los nombres que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, vamos a encontrar nombres como Andrés. Un discípulo de Jesús se llamaba Andrés y Andrés no era un nombre judío. Felipe no es un nombre judío, Felipe es un nombre griego. De hecho, el padre de Alejandro se llamaba Filipo. Y entonces vamos a ver cómo la cultura helénica, la cultura griega, va a impactar aún hasta el pueblo de Dios, aún hasta las costumbres del pueblo de Dios. Y por eso digo que este es un periodo muy interesante que vamos a ir estudiando. El griego se convierte en el idioma universal. Amén. Gloria al nombre del Señor. Alejandro va a asumir el dominio del mundo entero, por ende también de Jerusalén. Toda la nación judía ahora ya pasa a gobierno de los griegos. Amén. Eso es a grandes rasgos. Ahora vamos a ir detallando a través de la escritura también este periodo griego. Bendito el nombre del Señor. Vamos a partir con el sueño, vamos a volver con el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. Amén. Recuerde que Nabucodonosor fue el primer rey que tuvieron bueno, el segundo propiamente que tuvo el reino de Babilonia, pero que fue el más importante, ¿no? Él fue el que conquistó Jerusalén y trajo la cautividad. Gloria al nombre del Señor. Daniel capítulo 2, aleluya. Dice la palabra del Señor en el segundo año del reino de Nabucodonosor. Tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó, ¿verdad? Su espíritu y se le fue el sueño. Usted ya sabe lo que él soñó, que ni aún sus hechiceros, de verdad, pudieron pues descifrar el sueño. Gloria al nombre del Señor. Eh, y ni siquiera Nabucodonosor se acordaba del sueño y no pudieron darle la interpretación ni el sueño. Y fue entonces Daniel quien, viendo que estaban en peligro de muerte todos los adivinos y los ¿verdad? Los que estaban alrededor del rey que no podían interpretar el sueño. Ora a Dios y Dios le da la revelación, ¿verdad? Dios le muestra el sueño. ¿Qué es lo que había soñado el rey? Pues la estatua, ¿verdad? Una estatua semejante a la que vemos ahí, que es una representación del sueño de Nabucodonosor, y le da la explicación. Si nosotros leemos en el versículo 24 del capítulo 2, dice la escritura, amén. Después de esto fue Daniel a Arioc, ¿verdad? Que era el capitán de la guardia del rey, dice, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Recuerde que aquí Daniel era un joven todavía. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar,
¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Daniel nunca dijo, yo puedo hacerlo, ¿no? Él dijo, hay un Dios. No hay ningún hombre que pueda hacer eso, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Entendamos cuando leamos la escritura el término postreros días, porque el término postreros días, según el contexto de la escritura que estudiamos, se puede referir a muchas cosas. Por lo general, cuando nosotros hablamos de los postreros días, para nosotros son los días de la venida de Cristo. Pero la palabra postrero significa posteriores, no necesariamente tiempos del fin. Aquí Nabucodonosor va a observar lo que va a acontecer en años posteriores a su reinado. Gloria al nombre del Señor. He aquí, le dice, tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Gloria al Señor. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Amén. Qué lindo este pasaje porque un rey pagano está en su cama pensando qué va a pasar más adelante, quizás cuando él no esté, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a ser las cosas? ¿Cómo va a ser su reino? Y Dios, hermano, ese Dios infinito, pues decide mostrarle a un rey pagano todo lo que va a acontecer. Qué maravilloso Dios, hermano, que no se limita, ¿verdad?, a hablarle solamente a sus hijos, sino aún hasta paganos. Dios se ha manifestado. Y dice el versículo 30, y a mí, hablando Daniel, me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Gloria al nombre del Señor. Aquí Daniel no se le subió a la cabeza, ¿verdad? Lo sumo, que mucho por cualquier revelación que tenemos ya nos sentimos superiores a los demás, más espirituales que los demás. Pero Daniel reconoce y es humilde en reconocer la razón. Dice, no porque yo sea mejor que otros, ni más grande que otros. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Siempre hay propósitos, hermano, por lo cual Dios nos va a usar. Dios no nos usa porque tú y yo seamos mejores que los demás, ni más grandes que los demás, sino que Dios nos usa porque el propósito es que aquellos que están allí puedan ser edificados, puedan ser bendecidos, puedan conocer al Señor en algunos casos. Siempre hay un propósito para con los demás, para cumplir, ¿verdad? Con lo que Dios quiere, no porque nosotros seamos importantes ni grandes. Así que siempre humillémonos y no nos creamos indispensables en la obra del Señor. Y aquí viene la visión de este sueño tan lindo. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Amén. Mire la imagen que tenemos ahí, una representación de esto. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Gloria al nombre del Señor. La cabeza de esta imagen era de oro fino, oro puro, su pecho y sus brazos de plata. Los pechos y el pecho, perdón, y los brazos de la estatua eran del material plata. Su vientre, la parte baja, ¿verdad? Era, y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Es decir, la estatua tenía materiales distintos. No era un material uniforme, no era todo oro, no era todo plata. La cabeza era de oro, ¿verdad? El pecho y los brazos eran de otro material, conocido como la plata,
el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies era una mezcla entre barro, ¿verdad? Y hierro. Gloria al nombre del Señor. Pues Daniel le muestra todo esto, le habla todo esto, y como vamos a ver, eh, todo esto representaban los reinos que habían de venir. En el versículo 36 dice Daniel: este es el sueño, también la interpretación de él en presencia, también la presentación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Nótese que esa expresión es con minúscula, ¿no? Rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. En otras palabras, tú eres rey porque así Dios lo quiso. Si no hubiese sido por la voluntad de Dios, no serías nada. Alabado sea el nombre del Señor. Tú eres el rey, tú eres esa cabeza, aleluya, de oro, le va a decir. Es decir, que Nabucodonosor, representando a Babilonia, era ese primer material, esa cabeza de oro. Ahora, el oro es el material más preciado dentro de todos los materiales, ¿verdad?, que hay en el mundo. Ni la plata, ni el bronce, ni ningún otro material tiene tanto valor como el oro puro, el oro fino. Y eso nos habla de que Babilonia, como imperio, fue un imperio muy, muy brillante, fue un imperio de mucha grandeza en cuanto al humano, fue un reino esplendoroso, gloria al Señor. Y luego vino el reino medo-persa, que simbolizan esos dos brazos, que eran de plata, que la plata también es muy codiciada, pero no tanto como el oro. Y la plata es inferior al oro. Entonces, el reino medo-persa, como habíamos visto, empieza en el año 539, cuando Ciro conquista Babilonia, y va a terminar en el año 331, cuando Alejandro, el griego, va a derrotar al rey Darío III, que es rey de los persas. Ahí acaba. Y en el año 331 empieza el reinado de los griegos, que simboliza el vientre y los muslos de bronce. Es decir, en cuanto a esplendor, los imperios van decayendo, pero se van a hacer más poderosos en armamento, más poderosos, ¿verdad?, para la guerra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, las piernas, vamos a verlo después. Amén. Pero esta es la visión, la primera visión que Daniel tiene, o que Daniel manifiesta, mejor dicho, en su libro, en el capítulo 2. Amén. Hasta aquí, si hay alguna pregunta, gloria al nombre de Cristo, para poder continuar. Amén. Usted puede preguntar. Si quizás no puede hablar o le da pena hablar, pues escriba en el chat que nosotros pues lo contestamos. Pero es muy importante que estas cosas lo vayamos comprendiendo. Amén, que lo vayamos entendiendo. Bendito el nombre de Jesús. Así que Daniel, en el segundo año de Nabucodonosor, ya estaba manifestando lo que había de venir. Mire cómo es Dios tan grande. Y todo eso pasó exactamente como Dios se lo reveló a Daniel. Amén. Vamos a continuar entonces. Pero no solamente fue en el capítulo 2. En el capítulo 7 del libro de Daniel, también Daniel va a tener otra visión. Era así una visión de Daniel, que va a ocurrir en el primer año de Belsasar, ya terminando el imperio. Amén. Y aquí hay algo que también es muy interesante de ver. Gloria al Señor. En este capítulo 7, Daniel va a ver 4 bestias. Ahora, la que nos interesa a nosotros en este capítulo 7 es la que se nos menciona en el versículo 6. En el versículo 6 del capítulo 7 de Daniel dice:
después de esto, es decir, después de ver la segunda bestia, la segunda bestia que vimos también lo analizamos, era el oso, ¿se acuerda? El oso, ¿verdad? Que dice la escritura que se levantaba de un costado más que del otro, ¿no? O sea, era algo, no era algo uniforme, sino que una parte del oso era más alta que la otra parte. ¿Quién me dice, quién escribe allí, o lo dice, qué representaba el oso? ¿Qué imperio representaba el oso? ¿Y por qué se levantaba una parte más alta que la otra? Amén. Recuerde que esta visión de las cuatro bestias es una visión de los imperios, ¿verdad? De muchos imperios que se manifestaron en la tierra. Entonces, la segunda bestia, la primera bestia es como un león con alas de águila, ¿no? Bendito el nombre del Señor, que ya también vimos su representación. Amén. El oso representaba, amén, hermana María Emilia, representaba el imperio medo-persa. ¿Por qué se levantaba un lado más que el otro? Porque un imperio era más fuerte, exacto. Era el imperio persa, ¿no? Gloria al Señor. Qué bueno que asimilen todo esto, porque es la idea, gloria al Señor. Entonces, por eso que el oso se levantaba un lado más que el otro. Lo mismo que va a pasar con el carnero, que va a tener un cuerno más grande que el otro, ¿no? Es el mismo simbolismo, ¿verdad? Usando otra tipología, ¿no? Entonces, dice la escritura en el versículo 6, después de esto, después que se levantó el oso, miré, y aquí otra, es decir, otra bestia, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. La cuarta bestia, o la tercera, perdón, que estamos viendo esto, tiene como un simbolismo es leopardo. Amén. El leopardo es un felino muy ágil. Yo no sé cuántos han visto eh, a través de estos programas de animales, ¿verdad? Cazar a un leopardo, pero un leopardo es muy ágil, es muy rápido, inmediatamente caza a su presa y la trepa a un árbol para devorarla para que no se la puedan robar. Entonces, simboliza esa rapidez de conquista. Alejandro no se tardó mucho en conquistar el mundo conocido. Alejandro, en poco tiempo, logra hacerse el dueño del mundo entero. No le costó mucho. Y esas cuatro alas y esas cuatro cabezas que vemos en el leopardo van a representar los cuatro reinos, y eso lo vamos a ver también, los cuatro reinos en los cuales el reino de Alejandro se va a dividir. Alejandro el Grande o Alejandro Magno va a morir muy joven. Él va a morir en Babilonia. Y como no va a tener descendencia, su reino se va a dividir entre sus cuatro generales. Amén. Por eso habla de cuatro cabezas, cuatro alas, y también, como lo hemos leído en el capítulo 8 y lo vamos a volver a leer, pues ahí también se nos menciona claramente que su reino será dividido. Cómo es de sabio nuestro Dios que le muestra esto a Daniel. De esos cuatro generales que están allí escritos, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, solo nos van a interesar, solo nos van a importar para nuestro estudio los dos últimos, Seleuco y Ptolomeo, porque esos dos van a tener mucha importancia para Israel. Tanto Seleuco, que va a establecer el reino Seleucida, y Ptolomeo, que va a establecer el reino tolemaico. Pero todo eso lo vamos a ir viendo poquito a poquito, no se asuste. Bendito el nombre del Señor. ¿Le fue dado dominio? Bueno, Alejandro Magno va a conquistar.
todo el mundo conocido. Va a ser un gran guerrero, hermano. De hecho, Alejandro va a inspirar a muchos otros que a lo largo de la historia van a aparecer como muchos generales romanos van a querer imitar, aún en su apariencia, a Alejandro. Alejandro fue un hombre, dentro del punto de vista humano, un gran conquistador, pero fue un hombre, como cualquier hombre que no tiene a Cristo, ¿verdad? Un hombre miserable, un hombre que si no se arrepintió, ahora, hermano, está en la condenación y de nada le valió toda la grandeza y el poder que un día tuvo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, Daniel 7 nos va a mostrar también este reino. Gloria al Señor. Ya es una visión, ¿verdad? Como la tercera bestia que él tiene. Pero no solamente queda ahí la escritura. En Daniel capítulo 8, todo esto está en el libro de Daniel. En esa visión que vimos, que hemos leído al principio, ¿verdad? Que nos habla a nosotros del macho cabrío y el carnero, perdón, y el macho cabrío. Esta es la batalla. Aquí se va a mostrar la batalla, la batalla final que hubo entre los griegos y los persas. Gloria al nombre del Señor. 2 años después de la visión de las cuatro bestias, recuerda que esa visión de las cuatro bestias del capítulo 7 fue en el primer año de Belsasar. Ahora estamos ya en el tercer año de Belsasar. Ya han pasado 2 años desde que Daniel tuvo esa visión. Daniel vuelve a recibir una visión y el ángel Gabriel es quien le va a revelar todo ese significado. ¿Pero por qué? Porque hay una voz en el cielo que le ordena a Gabriel, ¿verdad? Aleluya, que le dé la visión. Versículo 17, 16, perdón, versículo 16 del capítulo 8 dice, y oí una voz de hombre, gloria al Señor, entre las ribelas del Ulai, que era un río, que gritó, amén, que gritó y dijo, y le dijo a Gabriel, Gabriel, enseña a este la visión. Mire, hermano, gloria al nombre del Señor, esa voz como de hombre, que es uno de los títulos que se le da a Jesucristo, ¿verdad? Desde el cielo, hermano, desde su trono. Imagínese cómo pudo retumbar esa voz en ese lugar, a las riberas de ese río, estando Daniel y estando Gabriel allí, y esa voz de orden, esa voz de autoridad diciéndole a Gabriel, enseña a este la visión. El salmista dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de nosotros. Ellos cumplen la voluntad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Es el ejército del Señor y obedecen la voz de Dios. Y ahí es donde Gabriel pues le va a mostrar el significado. Todo esto, gloria al Señor, exacto, son los mensajeros. En este caso Gabriel, ¿no? El mensajero de parte de Dios. Este mismo Gabriel le va a hablar a María también. Haciéndonos ver que pues Gabriel es muy importante dentro del esquema angelical. Gabriel es el ángel mensajero. No todos los ángeles tienen ese rango, ¿no? Hay otros que son como Miguel, que son arcángeles y que son príncipes, es decir, son ángeles guerreros. Están los querubines, que también en apariencia son diferentes. Y están los serafines, que encontramos que son los que tienen 6 alas y que están adorando en el trono de Dios. Así que, mis amados hermanos, ese mundo angelical es muy, muy interesante, ¿no? En Daniel, capítulo 8, dice, gloria al nombre del Señor, en el versículo 3. Amén. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el río Ulai, ¿no? Y tenía 2 cuernos. Ese carnero tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno
era más alto que el otro, y el más alto creció después. Obviamente, ya que nosotros hemos estudiado un poco esto y hemos hablado del reino persa, sabemos que esto es el imperio medo-persa. Y lo dice también la escritura. Es decir, Gabriel se lo va a corroborar a Daniel. ¿Por qué tenía un cuerno más alto que el otro? A pesar que los dos eran altos, el otro era más alto, porque, como se había dicho hace un momento, el reino unificado de los medos y los persas eran los persas los que tenían mayor poder. De hecho, fueron los reyes persas, ¿verdad? Los reyes que conquistaron el imperio. No hubo un rey medo que estuviera a la cabeza de todo. Fueron siempre persas. Desde Ciro, ¿verdad? El hijo de Ciro, luego vino Darío, luego vino Asuero o Jerjes, luego vino Artajerjes. Y así todos los reyes que tuvo ese imperio fueron persas, porque tuvieron más poder. Gloria al nombre del Señor. Así que el carnero, amén, de esta visión, que tiene dos cuernos, uno mayor que el otro, aleluya, equivale al oso que vimos en el libro de Daniel capítulo 7, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Este carnero simboliza pues al imperio medo-persa, no hay duda de eso, ya que en el versículo 20 también Gabriel se lo dice. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Luego viene esta otra visión, es decir, el siguiente personaje de la visión, que es el macho cabrío, en el versículo 5 de Daniel. Vamos a leer el 4 también, ¿no? Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Esto es lo que pasó con el imperio persa, que se fue haciendo grande. Recuerde que casi 200 años gobernaron y fue un imperio que se hizo poderoso. Todos los reyes, en especial no solo Ciro, sino también Darío, que fue el rey que prácticamente organizó el imperio persa y lo hizo poderoso. Hizo grande y hacía conforme su voluntad. Nadie podía contra ese imperio hasta, gloria al Señor, que viene pues este macho cabrío. Y dice el versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, es decir, de occidente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Bendito el Señor. Y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Es decir, aquí ya se nos está hablando, ¿verdad? Del momento en que el imperio griego eh, vence, derrota al imperio persa en el año 331. Y en el versículo 21 se nos muestra y nos dice, como habíamos leído, que ese macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande, ese cuerno notable que tenía entre sus ojos, era el rey primero, es decir, Alejandro Magno, que fue en la historia el primer rey griego. Su padre, Filipo II, fue rey de Macedonia, solo de esa ciudad, pero Alejandro unifica todas las ciudades griegas
une a todas esas ciudades y las convierte en un reino, cuyo primer rey es él. Y luego marcha con su ejército y comienza a conquistar y a conquistar y cruza, llega hacia el continente asiático, llega hacia Asia, ¿verdad? Para enfrentarse al rey persa. Esa es parte de la historia que también es muy, muy, muy linda y ve que tiene que ver mucho con la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Ese macho cabrío que no tocaba suelo, ¿verdad? Es un símbolo paralelo del leopardo. Bendito el nombre de Jesús. Esa es la rapidez con que caza, con que conquistó este hombre. Es algo increíble. Pero ya la Biblia lo estaba diciendo, ¿verdad? Casi 200 años antes que aconteciese. Lo que nosotros tenemos que ver es la veracidad de la palabra de Dios. Es decir, para nosotros, para ti, para mí, quizás es impactante, pero quizás no es tan impactante como para aquellos que vieron con sus propios ojos el cumplimiento de estas profecías. Y esto yo lo pongo como paralelo a aquellas personas que esperemos que estemos entre ellos, que podamos ser parte del arrebatamiento, ¿no? De ver ese cumplimiento de lo que el Señor habló, de lo que el Señor enseñó que va a pasar y que nosotros lo esperamos. Imagínense leer que los judíos, en este caso, que tomaron el libro de Daniel y comenzaran a leer en los tiempos de Alejandro o en los tiempos de los griegos y darse cuenta que ya el Señor, estando en los días de Daniel, ya había hablado de eso. ¿Qué provoca eso? Pues eso provoca fe, eso provoca seguridad en que la Biblia es la palabra inspirada de parte de Dios. No es casualidad que Daniel sea un libro muy atacado aún por muchos judíos, ¿verdad? Muchos rabinos judíos que atacan el libro de Daniel, queriendo quitarle esa veracidad a las profecías. Algunos diciendo que el libro de Daniel fue escrito más adelante, antes, 100, 200 años antes de Jesús. Pero nosotros tenemos que comprender, como habíamos visto, que el Señor Jesucristo, Dios hecho carne, siempre dio veracidad al libro de Daniel. Así que, aunque los hombres puedan decir muchas cosas, nuestra fe está en lo que Dios dice. Amén. Y al menos yo creo en que estas profecías son veraces y estas profecías, pues Dios se las dio en su tiempo al profeta Daniel y que son cumplimiento, la historia es cumplimiento de lo que Dios había hablado en su momento. Amén. Gloria al Señor. Vuelvo a recordarles que pueden preguntar. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, aquí se nos habla de aquella batalla, para aquellos que quizás sepan la historia y para aquellos que no, pues sea un momento de que puedan también buscarlo, ¿no? Ahora tenemos el YouTube. Ya no tiene que ir a comprarse un libro de historia universal. Ahora, en Internet, usted puede poner, en este caso, la batalla de Arbela y le va a salir mucha información, cómo fue esa batalla. Pero esa batalla, sin ser mencionada, está en la escritura. El macho cabrío, ¿verdad? Ataca al carnero golpeándolo con gran furia. La historia nos va a decir que Alejandro se va a enfrentar al ejército de Darío III Codomano, ¿verdad? Así se le llamaba traducido al español. Darío III, que no era Darío el Grande, ojos, es otro Darío, un rey más inferior, un rey derrochador, un rey que no llegó a la altura ni de Ciro ni de Darío el Grande. Y este es derrotado por última vez. Hubieron tres batallas, pero la última fue la conocida como la batalla de Arbela en el año 331. Amén. El rey va a salir huyendo, no se va a enfrentar a Alejandro, luego es asesinado
amén, traicionado por un persa, pero bueno, eso ya es parte de la historia. Y ahí se acaba, ahí termina el reino persa y empieza el helenismo, empieza Alejandro Magno a todas las ciudades conquistadas a impartir su forma de vida, ¿verdad? Sus costumbres griegas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hablando mismo en Daniel 8, el imperio medo-persa cayó frente al ejército de Alejandro Magno. Recuerde que dice, tumbó al carnero, le destruyó los dos cuernos y no hubo manera que el carnero se pudiera levantar. Nunca se volvió a levantar. El imperio persa desapareció. Hoy no existen los persas. Los que existen son los iraníes, que son descendientes, pero no tienen nada que ver, o sea, no, no son descendientes directos de los persas. El imperio persa desaparece absorbido por la cultura helénica, por la cultura griega. Gloria al nombre del Señor. Nunca más se vuelve a hablar de los medos y los persas, un imperio que gobernó 200 años y que dio mucha influencia al pueblo judío. Recuerde que fue en el imperio persa, en ese periodo, que se levanta el templo, amén, y gloria al nombre de Jesús, pues que se edifican los muros con Nehemías. Fue en ese periodo que pasa lo de Esther también, y pues vemos en la historia que ese imperio fue destruido por los griegos. Gloria al Señor. En Daniel capítulo 11, vamos a Daniel para que, por si no fuera poco, todo lo que hemos visto, Dios sigue manifestándose a Daniel. Daniel capítulo 11. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a leer el versículo 1. Amén. Vamos a leer el versículo 1. Dice, yo mismo, en el año primero de Darío el Medo. Ya estamos en el imperio medo-persa. Amén. Ciro conquistó Babilonia y deja a su tío Darío, que era Medo, amén, como gobernante en Babilonia. Y dice la palabra, yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Esto está hablando, ¿verdad? El ángel a Daniel. Y ahora le dice el ángel a Daniel, yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia. Eso ya también lo vimos en su momento. Y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el ejército, el reino de Grecia. Esto se cumple, ¿verdad? Con el rey Asuero, ese rey, el esposo, ¿verdad? De, de Esther, que en la historia se le llama Jerjes. Dice la historia que él va a levantar un gran ejército, cual nunca se vio, y va a cruzar, va a pasar de Asia a Europa. Va a llevar mucha embarcación. Se da un número digamos, no creíble de la cantidad de muchos millones de soldados que levantó. Yo creo que es una exageración de los historiadores de aquel tiempo, pero sí levantó un gran ejército que fueron contra los griegos y perdieron esa batalla. Y dice el versículo 3, se levantará luego, es decir, más adelante de todo esto, un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Amén. Y ese rey no es otro que Alejandro Magno, que después del reino de los persas se levanta. El mismo Dios lo llama un rey valiente, porque fue un gran guerrero, hermano. Eso humanamente hay que reconocerlo. El cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Usted puede ver allí la imagen, hay un mapa, todo lo morado, o bueno, morado y azul. Eh, todo ese territorio que abarca el continente europeo
el continente asiático, ¿verdad? Y parte del África, era el reino de Alejandro, el reino que conquista Alejandro el Grande. ¿Por qué no está América? Porque América no era conocida todavía, era desconocida, no se sabía la existencia de América. Y entonces se le llama el conquistador del mundo porque pues fue el mundo conocido, lo que se conocía en aquel tiempo. Y este hombre pues dominó en gran manera. Pero dice la palabra del Señor, y aquí otra profecía maravillosa, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, porque no va a tener, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Qué tremendo es Dios. Alejandro, dice la palabra del Señor, y luego volvemos a Daniel 8, pero vamos a analizar versículo 4 del capítulo 11. Cuando se haya levantado, cuando él ya esté establecido como rey, su reino será quebrantado. Alejandro no perdió ninguna batalla en su vida. No hubo un ejército que derrotara a Alejandro. Alejandro muere de una enfermedad extraña. Muchos creen que fue una enfermedad venérea. De Alejandro se habla mucho de su vida sexual. Aún hay quienes, historiadores de aquella época, señalaban una relación homosexual con un amigo muy cercano a él. Bueno, y hay quienes hablan de una vida de muchos excesos, de alcohol y de borracheras. Lo cierto es que él muere a los 33 años. Él muere joven, a los 33 años de edad, hermano. Muere producto de esta enfermedad. Y lo tremendo es que Daniel o Gabriel le habla a Daniel y le dice que su reino sería quebrantado. La palabra quebrantado es roto, ¿verdad? Quebrar algo, romper algo. Y si no hubo ejército que quebrantara su reino, que rompiera su reino, ¿quién fue el que quebrantó entonces a Alejandro? ¿Quién fue que le dijo a Alejandro, hasta aquí llegas? Gloria al nombre del Señor, pues cada uno de nosotros sabemos quién fue. Aquel que quita y pone reyes. Aquel que tiene el dominio sempiterno, hermano. El dominio eterno. Aquel que es rey de reyes y señor de señores. Bendito el Señor, porque ante Dios no hay grandes. Y Dios pues quiso, ¿verdad? Que Alejandro terminara allí su vida. Muere en Babilonia a los 33 años, sin descendientes. Tenía un hijo ahí, pero era un hijo que había nacido enfermo. Y Alejandro no deja herederos, como lo dice aquí en el capítulo 11. ¿Cuándo fue escrito esto? En el primer año de Darío el Medo, o sea, primer año de los persas. Y Dios ya está diciendo no solamente que Alejandro iba a morir cuando él esté en su pleno apogeo, sino que está diciendo que su reino no será sus descendientes, porque no va a tener descendientes, sino que será repartido a los cuatro vientos, que simbolizaban los cuatro generales de Alejandro, que no tenían nada que ver como descendientes de él, y lo van a tomar. Aunque el reino de estos cuatro no será según el dominio con que él dominó. Es decir, no van a tener el mismo poder y la misma grandeza que humana, ¿verdad? Que tuvo Alejandro. Gloria al nombre del Señor. Qué linda es la palabra de Dios. Yo me gozo con todo esto, hermano, porque yo puedo ver aquí y me puede dar confianza que si Dios que profetizó, que usó a Daniel para mostrarnos esto, se cumplió todo lo que el Señor
nos tiene reservado para nosotros también se cumplirá, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y yo le creo a Dios y esto me hace creerle más. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, volviendo un momento a Daniel capítulo 8, gloria al nombre del Señor. Vamos a ver el versículo 20. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persa, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, ve, aquí también usa el término quebrar. Y sucedieron cuatro qué, cuatro reyes en su lugar. Significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Lo mismo que le dice en el capítulo 11, ¿verdad? Entonces, esos cuatro reinos se van a levantar, pero no con el poder ni la fuerza de Alejandro. Entonces, muy interesante conocer este periodo para comprender lo que la Biblia en Daniel dice. Si tú no conoces la historia, no puedes comprender el libro de Daniel. Entonces, va de la mano todo esto que aconteció en este periodo con el libro del profeta Daniel. Maravilloso nuestro Dios. Una de las cosas interesantes en la historia es que Alejandro llega a Jerusalén. Alejandro, bueno, esto lo voy a hacer corto, ¿verdad? Para pelear contra los persas, él tiene que pasar por Jerusalén. Él ya había pasado por Tiro, amén, gloria al Señor. Y le voy a leer este pasaje, ¿verdad? Porque es muy interesante, ¿no? Dice la narración respecto a la primera interacción entre Alejandro y los judíos. Se encuentra registrada en el Talmud, que es un libro judío, ¿verdad? Específicamente en Yomá 69a. Bueno, y esto también en Antigüedades de los Judíos, que si usted se lo puede comprar, yo creo que le sería de mucha edificación. Yo lo tengo y es un libro pues que me ayuda mucho. Antigüedades de los Judíos del historiador Flavio Josefo. En su libro 11 dice, el sumo sacerdote, el que era sumo sacerdote en aquel tiempo, ¿verdad? De Jerusalén, temiendo que Alejandro fuera a destruir la ciudad, porque Alejandro había destruido Tiro, porque Tiro se quiso resistir y Alejandro con su ejército destruyeron la ciudad de Tiro. Entonces ellos iban bajando a Jerusalén y él y el sumo sacerdote de Jerusalén tuvo temor de que Alejandro destruyera la ciudad. Él sale a su encuentro antes que llegara Alejandro a Jerusalén. La narración describe en Antigüedades de los Judíos, ¿verdad? Cómo Alejandro, al ver, hermano, al sumo sacerdote judío, dice que se baja de su caballo y se inclina, es decir, hace reverencia. Y según la historia, Alejandro nunca se postró ante ningún hombre. Gloria al nombre del Señor. Y eso pues le trajo mucha sorpresa a los que estaban con él. Y su general Parmenión le pregunta a Alejandro, ¿por qué hace esto? ¿Por qué se postra ante el sumo sacerdote de los judíos? Porque Alejandro al ver al sumo sacerdote se postra ante él. Y la respuesta de Alejandro es algo que nos hace darle la gloria a Dios. Alejandro le va a responder, no hice reverencia ante él, sino ante el Dios que lo ha honrado con el sumo sacerdocio. Pues he visto a esta misma persona en un sueño con esta misma apariencia. Alejandro había tenido un sueño. Gloria al nombre del Señor. Amén. Alejandro interpretó la visión del sumo sacerdote
es decir, el sueño que él tuvo, como un buen presagio. Por tanto, se apiadó de Jerusalén, absorbiendo pacíficamente a la tierra de Israel en su creciente imperio. Es decir, no la destruyó. Alejandro no destruyó Jerusalén. Amén. Gloria al Señor. Como tributa a su conquista apacible, los sabios declararon que los primogénitos de aquella época, ¿verdad?, fueron llamados Alejandro. De allí ya empieza el helenismo. Bendito el nombre del Señor en Jerusalén. Comenzaron, se decreta eh, en forma de gratitud de que Alejandro no destruyera Jerusalén, que los primogénitos se le pusiera el nombre de Alejandro. No solo eso, sino también los judíos se enrolaban al ejército de Alejandro, es decir, formaban parte del ejército de Alejandro Magno. Cuando él iba en conquistas, pues parte de los judíos que se habían enrolado, pues iban obviamente a la guerra a favor de Alejandro. Jerusalén que era intacta, a diferencia de otras ciudades que Alejandro conquista. Y se habla de una buena relación que hubo mientras vivió Alejandro y los judíos. Todo esto está dentro de la historia judía. No está en la escritura, pero está en la historia de los judíos. ¿Qué es lo que va a pasar? Y con esto terminamos el día de hoy. Amén. ¿Qué es lo que va a suceder cuando Alejandro llega a Jerusalén? eh, Tiene que pasar por Samaria. Y los samaritanos eh, piden a Alejandro autorización, permiso para ellos construir su templo. Hasta ese momento, pues no había templo en Samaria. Ya los samaritanos habían crecido, ya habíamos visto, ¿verdad?, en Esdras y Nehemías cómo los samaritanos pues fueron desarrollando también. Y no se les permitió adorar en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, pues ellos no tenían un lugar donde adorar. Y le van a pedir a Alejandro, que ahora es el dueño del mundo, que les permita construir un templo. Y Alejandro se los va a permitir. Alejandro va a ordenar a los samaritanos, pues, conforme su deseo, levanten el templo. Y es en ese periodo, en el año 331, 330, que se va a construir el templo samaritano en el monte Gerizim. Es decir, que va a haber dos templos, supuestamente, donde se adore a Dios simultáneamente. El templo de Jerusalén y el templo de Samaria en el monte Gerizim. Y eso va a traer más conflicto entre los judíos y los samaritanos. Porque los samaritanos van a decir que en ese monte había que adorar a Dios, ¿no? Y por eso que entendemos el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Pero del templo samaritano vamos a hablar la próxima clase. Y todo lo que tiene que ver con el templo samaritano y un poco de los samaritanos vamos a tocar la próxima clase. Hoy hemos querido ver, ¿verdad?, ese inicio del imperio griego y cómo Daniel, sobre todo Daniel, que hemos visto mucha de profecía en Daniel, eh, pues se cumple, ¿no? Tanto el levantamiento de Alejandro como la muerte prematura de Alejandro. Casi 10 años después de su ascenso al poder, Alejandro muere. Lo que va a traer pues una división de su reino entre sus cuatro generales, pero que nunca van a tener el mismo poder y la misma grandeza que tuvo este hombre. ¿Ven? Vimos su encuentro con los judíos y ya vamos a estudiar también el periodo del templo samaritano. ¿Cuál es la conclusión de todo esto que hemos estudiado? La omnisciencia de Dios
el preconocimiento de Dios. Cómo Dios sabe todas las cosas. El único que está sobre el tiempo, que para él no hay pasado ni futuro, sino un eterno presente, es Dios. Y la seguridad que nos tiene que dar a nosotros el estudiar las profecías bíblicas. Por eso que Pedro dice que tenemos también la profecía más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como antorcha que alumbra, ¿verdad? En día oscuro hasta que el día aclarece, ¿no? Que es la profecía bíblica. Cuando Pedro habla de la palabra profética, está hablando de específicamente de las profecías bíblicas y que todas esas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron y las profecías que están para nuestros días se cumplirán. Así que no es en vano caminar con Cristo, porque si el Señor dijo que un día se escuchará la trompeta y que los muertos en Cristo resucitarán primero y que los que estemos vivos seremos transformados y arrebatados, de que se va a dar, se va a dar. Y no es en vano que te guardes para el Señor, no es en vano que vivas para Cristo. Amén. No es en vano que renuncies a este mundo y a todos los placeres de este mundo y que nos sometamos a Dios. Amén. Que hay promesas que se van a cumplir, como aquel coro que antes se cantaba, ¿verdad? Yo quiero andar por las calles de oro con Jesús. Y uno lee el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Y todo eso que dice es verdad y se va a cumplir. Y no hay que tener dudas. Si lo que Dios le dijo a Daniel se cumplió, pues también lo que nos dice a nosotros se va a cumplir. Por eso que cuando seas tentado y cuando el pecado esté a la puerta, piensa, piensa en lo que el Señor tiene reservado para nosotros y que vale la pena guardarnos y no caer, y no caer en la tentación. Hoy vivimos un tiempo de mucho pecado y de mucho cuidado para la iglesia. Eh, Hay mucha tentación, pero lo que nos ayuda a estar firme en todo eso es la fe en la palabra de Dios con el poder de la oración. Así que mis amados hermanos, eso es lo que podemos nosotros sacar de esta enseñanza del cumplimiento profético de Dios, el cumplimiento en la historia y lo que nos espera a nosotros. Si hay alguna pregunta en esta noche sobre el estudio de hoy, sobre los griegos, sobre Alejandro, que hemos visto cómo Daniel, ahora ya podemos comprender un poco más. Daniel, ¿verdad? Las profecías de Daniel. Gloria al nombre de Cristo. Y de lo que vamos a seguir estudiando más adelante. Un anticipo es que se nos viene el capítulo 11 de Daniel, que es un capítulo muy difícil de enseñarlo, porque hay muchos nombres ahí. Si usted ha leído el capítulo 11, que nos habla de los reyes del norte, los reyes del sur, y nos habla de tantos reyes y de la hija del rey que hace alianza con el rey del sur, rey del norte. Todo eso tiene que ver con, les dije, ¿verdad? Que esos cuatro generales solo nos importa dos, que era Seleuco y Ptolomeo. Pues Seleuco y su dinastía vienen a ser el rey del norte y Ptolomeo y su dinastía vienen a ser el rey del sur. Y todo ese capítulo 11 de Daniel, del versículo 5 en adelante, nos va a contar esas, en profecía, ¿eh? Esto es profecía que se va a cumplir, es decir, se va a cumplir en su tiempo, ¿no? Para nosotros ya se cumplió. Eh, de todos esos cambios entre el rey del norte, el rey del sur, y que es un poco pesante, pero con la ayuda del Señor vamos a ir poquito a poquito viéndolo, porque también allí se nos va a llevar
a la guerra de los macabeos, a la guerra de los macabeos, y no podemos entender macabeos si no entendemos Daniel capítulo 11, versículo 5 en adelante, esos conflictos entre el reino del norte y el reino del sur. Amén. Así que como veo que no hay preguntas o son muy tímidos para preguntar, gloria al nombre de Cristo, pues vamos a dejar de grabar y, eh, y nos vamos a despedir entonces en oración. Amén. Gloria al nombre del Señor. Deme un momento.